Shalom, sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos los que nos ven igual por las redes sociales, por el canal de YouTube. Les damos la bienvenida. Sean todos bendecidos. Bienvenidos a esta predicación, que sea de bendición para su vida. Y bueno, hoy en esta tarde, en esta hermosa tarde, por cierto, vamos a estar hablando de algo muy interesante. Vamos a abrir la palabra del Eterno Dios en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Usted me dice con una cuando yo no tenga. Amén. Dice la palabra del Eterno Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí hay un mandamiento muy importante que el Eterno Dios nos dejó, y este mandamiento es ir y hacer ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Entonces, este es un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Dios nos dio como un mandato que nosotros hagamos discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos tenemos que estar preparando, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar trabajando en el reino, tenemos que prepararnos ¿para qué? Para poder hacer esos discípulos, ¿verdad? Entonces, como mandato tenemos la obligación de hacer discípulos, pero en esta tarde no nos vamos a enfocar en cómo ser un maestro, cómo ser un mentor. En esta tarde nos vamos a enfocar en cómo debo ser un buen discípulo, ¿verdad? Porque si es cierto, a veces conocemos cómo ser un buen maestro y nos estamos preparando y estamos haciendo muchas cosas para el reino y lo que queremos es hacer discípulos, pero también hay que saber cómo ser un buen discípulo, ¿verdad? Entonces en esta tarde vamos a ver cómo debe de ser un buen discípulo. Y antes nosotros de ser maestros, debemos de ser discípulos, ¿verdad? Tenemos que estar bajo la mentoría de alguien. Esta palabra, discípulo, en su significado quiere decir alumno, principiante o un estudiante, persona que está dispuesta a vivir las enseñanzas de su maestro. Amén. Entonces, tenemos que estar pareciéndonos a nuestro maestro, y en este caso a veces fíjense que es un poquito complicado porque elegimos como modelo de maestro a Yeshua, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir las enseñanzas de Él, tenemos que aprender las enseñanzas de Él, ¿verdad? Esta palabra discípulo en el Nuevo Testamento aparece aproximadamente 60 veces. Entonces quiere decir que esto es muy importante, ¿verdad? Es importante que seamos discípulos o que hagamos discípulos. Pero, entonces, nosotros, ¿cómo es que nosotros vamos a poder llegar a ser un buen discípulo? ¿Cómo es que nosotros vamos a detectar o vamos a saber cómo soy un buen discípulo? Si es cierto o si es bien entendido, a lo largo de los 4 evangelios, podemos ver que en algunos pasajes se menciona a Jesucristo como rabí, ¿verdad? Hay algunos personajes que le llaman rabí, y esta palabra rabí quiere decir maestro. Quiere decir que entonces Jesucristo era un maestro. Jesucristo tuvo muchos discípulos, no solamente fueron 12, fueron muchos discípulos que tenía el maestro, ¿verdad? Entonces, antes de ser maestros, como les mencionaba, tenemos que ser discípulos, pero antes de ser discípulos también tenemos que ser creyentes, ¿verdad? Pero aquí lo importante es no quedarnos simplemente como creyentes. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir de gloria en gloria. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ir creciendo, ¿verdad? Que no nos debemos de quedar en un solo nivel, tenemos que ir creciendo. Pero hay muchas diferencias entre lo que es un discípulo y lo que es un creyente. Y quizás pudiéramos hacer una lista muy larga de las diferencias que hay entre un creyente y entre las diferencias que hay con un discípulo, ¿verdad? Y
hace unos días que estaba yo investigando esto, había una lista, pero así grandísima, de las diferencias que hay entre ambos. Pero hoy solamente voy a mencionarles 3 diferencias. Una de ellas es la responsabilidad. Un creyente no comparte, no tiene la misma responsabilidad que un discípulo. Otra de las diferencias es el compromiso. Un creyente no tiene el mismo compromiso que lo tiene un discípulo, ¿verdad? Y a veces creo que muchos le huimos al compromiso. Otra de las diferencias muy marcadas es el servicio. Un creyente común, por así decirlo, por así mencionarlo, no tiene el mismo servicio que un discípulo, ¿verdad? Porque entonces ya hay un nivel más alto. Entonces, no debemos de quedarnos simplemente como creyentes, sino tenemos que ir a otro paso, a ser discípulos. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar de 7 características que determinan ser un buen discípulo. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra del eterno Dios de los discípulos. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Me dice usted con un amén cuando ya lo tenga? Amén. ¿Ya lo tiene? ¿Le pueden dar lectura, por favor? Amén. Dice así la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén, gracias. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué dice? Serán verdaderamente mis discípulos. Una de las características que determinan ser un buen discípulo es que permanece fiel a las enseñanzas de la palabra del eterno Dios. Un creyente como tal, a veces va a estar estable, a veces va a estar inestable, pero un discípulo ya tiene que permanecer, y la palabra permanecer es estar ahí y buscar crecer. No es solamente estar ahí. Permanecer es, aún vengan algunas cosas difíciles, tenemos que estar ahí firmes en la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podríamos permanecer fieles en la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos permanecer fieles en esta palabra del eterno Dios? Pues primero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla. No solamente es ponernos a leer la palabra como cualquier otro libro, como si fuera un libro histórico o algo así. No, tenemos que leer la palabra, pero tenemos que meditar la palabra, ¿verdad? Es una gran diferencia solo leerla y en meditarla. Quizás usted leyendo la palabra se tarde alrededor de un año. Si es que usted lee algunos 5 capítulos diarios, se tardará un año. Pero si usted medita la palabra, se va a tardar más de un año. ¿Por qué? Porque va a haber cosas que le van a llamar la atención y esas cosas lo van a llevar a investigar. Y usted va a estar escudriñando e investigando y va a estar en su mente pensando lo que dice esta palabra. Entonces, otra manera de cómo podemos permanecer en la palabra es practicar la palabra del eterno Dios. Dice la misma palabra que no solamente debemos de oír la palabra, sino dice que también la tenemos que poner, ¿qué? En práctica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra y vivimos la palabra, entonces nosotros vamos a estar permaneciendo fieles en la palabra del eterno Dios. Otra de las maneras de permanecer en la palabra es compartir la palabra con otras personas. Y hace un momento nuestra hermana nos decía, ¿verdad?, que siempre hay una oportunidad para hablarle a alguien de la palabra. Cuando nosotros escuchamos la palabra nos empieza a transformar, empieza a hacer un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra vida por completo. Entonces nosotros tenemos que llevar esa palabra para que alguien más sea transformado. Otra de las maneras es conservar la sana doctrina. ¿Qué es conservar la sana doctrina? Que todo lo que está aquí nosotros debemos de creerlo, pero si hay algo o hay alguien que viene y nos dice algo que va en contra de la palabra,
eso no lo tenemos nosotros que abrazar ni aceptar. Tenemos que mantener una sana doctrina. Así como tenemos que tener la capacidad de rechazar lo que no es correcto, también tenemos nosotros que aprender a predicar algo que sea correcto, que no sea incorrecto. Entonces tenemos que mantener la sana doctrina, ¿verdad? Y esta es una manera de permanecer fiel a la palabra de Dios, y esa es una evidencia de un buen discípulo. El punto número 2 es practicar el amor en todo tiempo. Un creyente como tal a veces es inestable en sus emociones, ¿verdad? Pero un discípulo ya no puede darse el lujo de estar inestable. Un discípulo ya tiene que tener el control de sus emociones y tiene que practicar el amor todo el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del eterno Dios que por amor Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Para que todos tuviéramos vida, para que fuéramos perdonados. Entonces, una de las evidencias para ser un buen discípulo es practicar el amor también. Y para esto vamos a leer en el Evangelio de Juan, ahí mismo, en el capítulo 13, versículo 35. Me dice con un amén cuando él lo tenga. Dice la palabra del Eterno: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor, ¿quién? Los unos con los otros. Entonces tenemos que estar practicando el amor de continuo. ¿Y el amor con quién o para quién? En primero, el amor a Dios. Cuando nosotros venimos a hacer aquí alguna actividad o a hacer las cosas, primeramente venimos por amor a Dios, ¿verdad? Entonces estamos practicando el amor de Dios, el amor a Dios. Después tenemos que practicar el amor ¿con quién? Con nuestro prójimo, ¿verdad? Tenemos que practicar el amor entre nosotros mismos, amarnos los unos a los otros, no herirnos, no lastimarnos con palabras, no ofender a los demás, sino amarnos. Y también tenemos que practicar el amor en nosotros mismos, amarnos nosotros mismos, tal y como el eterno Dios nos creó, ¿verdad? Entonces, de esta manera, nosotros también vamos a evidenciar que estamos capacitados para ser un buen discípulo. También el punto número 3 es que debemos de dar frutos, ¿verdad? ¿Cuántos ven un árbol frondoso, bonito, verde, pero si no tiene frutos, ¿usted qué piensa? Pues como que no sirve, ¿verdad? O como que algo le pasa a este árbol. Pero si usted ve ese árbol frondoso, lo ve bonito, pero le ve a usted mucho fruto, entonces ¿qué va usted a pensar? Que es un árbol bueno, ¿verdad? Entonces, así nosotros tenemos que dar fruto. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 8, le vamos a dar lectura. ¿Me dice con un amén cuando ya lo tenga? Dice la palabra del eterno Dios: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y no solamente nos está diciendo que llevemos fruto, sino que llevemos ¿qué? Mucho fruto. Como discípulos tenemos que dar frutos. Si no tenemos frutos, entonces esa es una evidencia de que algo está mal en nosotros. ¿Y cómo se pueden ver los frutos? Bueno, en el libro de Gálatas nos mencionan los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos se tienen que desarrollar en nosotros, ¿verdad? Tiene que verse, tiene que evidenciarse los frutos de nuestra transformación. Tenemos que evidenciar lo que nosotros estamos viviendo. Si estamos permaneciendo fieles en la palabra y si estamos practicando el amor, entonces tienen que ver los frutos, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las evidencias de que tú eres un buen discípulo, que lleves frutos. Porque también dice la palabra que si hay un árbol que no da fruto, entonces este árbol es cortado y es desechado, ¿verdad? Pero si eres un árbol que da buen fruto, pues entonces vas a permanecer. Y aparte dice que esto le agrada al Eterno, dice, y en esto es glorificado el Padre. Entonces, ¿nosotros cómo glorificamos al Eterno Dios?
pues dando frutos, llevando frutos buenos, ¿verdad? El punto número 4 es estar dispuestos a darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Y fíjese que esto es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros a veces decimos que seguimos al eterno Dios y que estamos en su palabra, pero se levantan muchos dioses en nuestra vida. Y yo creo que uno de los principales quizás es el trabajo, ¿verdad? El trabajo es como un contendiente poderoso en contra de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces le damos el primer lugar más al trabajo que a Dios. O si no es el trabajo, pues es alguno de nuestros hijos. O si no es alguno de nuestros hijos, son ciertas actividades. Pero hay muchas cosas que se quieren levantar en nuestra vida para que no le demos el primer lugar a Dios. Pero como buenos discípulos tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver qué dice la palabra del eterno Dios. Capítulo 14, versículo 26. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra del eterno Dios: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y no que usted ya se aparte de su familia y no que usted ya no quiera verlo, nada por el estilo. Pero pasa algo muy cierto, que cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, ¿quiénes son los primeros que se levantan en contra de nosotros? Regularmente es nuestra familia, ¿verdad? Entonces, si no estamos dispuestos a dejar esas cosas que nos pueden impedir seguir a Jesucristo, seguir a Dios, entonces no vamos a poder darle el primer lugar a Dios. Tenemos que despojarnos de muchas cosas y darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Fíjese que al pasar de estos años en nuestra familia, anteriormente se hacían actividades o se hacían algunas convivencias y como que querían que nosotros nos adecuáramos a los tiempos de ellos. Pero nosotros, gracias al eterno Dios, hemos permanecido fieles y le hemos dado el primer lugar al eterno, que ahora los papeles han cambiado. Ahora ellos se adecúan a nosotros. Entonces, van a hacer alguna reunión, van a hacer alguna convivencia, algún evento. Dice, pero es que ustedes tienen tantos días de reuniones, entonces lo vamos a posponer o lo vamos a dejar para tales fechas, ¿verdad? Entonces, cuando tú le das el primer lugar a Dios, Dios también te va a bendecir y te va a dar el primer lugar a ti. Amén. Nosotros como discípulos ya tenemos que estar dispuestos a que Dios tenga el primer lugar en nuestra vida siempre. Amén. El punto número 5 es estar dispuestos a seguir y agradar a Dios sin reservas. Vamos a leer ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículo 27. ¿Me dice con un amén cuando ya lo tenga? Amén. Dice la palabra: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. Y hace un tiempo les predicaba yo sobre tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Y hay un pasaje que dice que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos y que le sigamos, ¿verdad? Y entonces, estudiando un poco en el original esa palabra de negarse, la traducción está un poquito incorrecta. La traducción correcta es repudiarse. Dice: que quiere venir en pos de mí, repúdiese a sí mismo, dice, y sígame. Y entonces, repudiar, ¿qué quiere decir? Repudiar quiere decir que nos debemos de alejar, nos debe de dar como, no ira, pero tenemos que aborrecer lo que estábamos haciendo. Todas esas prácticas pecaminosas, todas esas prácticas incorrectas
que hacíamos cuando estábamos fuera de los planes del eterno Dios, debemos de aborrecerlo, debemos de quitarnos todo eso, todo lo que practicábamos, debemos de aprender a dejar todas esas cosas que nos traían pues bastantes problemas, ¿verdad? Porque aparentemente uno dice que uno vive bien, pero lamentablemente todas las cosas que hacemos nos traen consecuencias difíciles. Entonces, si queremos ser buenos discípulos, tenemos que quitar todas esas cosas, dejar todas esas cosas que practicábamos, que hacíamos, para poder seguir a un solo Dios, que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces tenemos que despojarnos, dice la palabra, despójate del viejo hombre y empieza a revestirte del nuevo hombre, ¿verdad? Tenemos que transformar nuestra mente, y también ya se ha predicado aquí de la renovación de la mente. Entonces tenemos que hacer un cambio en nuestra vida para poder ser buenos discípulos. El punto número 6 es tener una vida comprometida con Dios. Vamos a regresar al Evangelio de Mateo y vamos a estar leyendo el capítulo 8, versículos 21 y 22. Amén. ¿Qué lo tiene? Ok, dice la palabra del eterno Dios. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El 22 dice: y Jesucristo le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener un compromiso con el Eterno, no poner excusas, porque si bien es cierto, para poner excusas creo que somos a veces expertos, ¿verdad? Incluso el mismo hombre tenía poco que lo habían creado, comió del fruto que no tenía que comer y se empezó a excusar. Entonces eso ya lo traemos desde Adán. Pero entonces aquí no tenemos nosotros que poner excusas, tenemos que tener un compromiso. Y mire que para tener un compromiso con Dios es un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay que pagar un precio. Cuando nosotros empezamos a congregarnos, pues quizás sea un poco más fácil, ¿verdad? Estar sentado de ese lado, escuchando el mensaje y escuchando las alabanzas y todo, pero cuando nosotros ya empezamos a ser discípulos, entonces ya tiene que haber un compromiso real. Tenemos que empezar a prepararnos, a estudiar, tenemos que invertir en tiempo, tenemos que invertir dinero, tenemos que invertir muchas cosas en el reino para poder estar sirviéndole al eterno Dios, ¿verdad? Entonces es un compromiso. Y si usted se da cuenta, en la actualidad ya la mayoría de la gente nueva, de los jóvenes que vienen saliendo, ya le temen al compromiso. Por eso ya es muy difícil o muy raro que alguien ya se quiera casar, que diga, ¿sabes qué? Yo me quiero casar, quiero formar una familia, ¿no? Ahora ya hay más uniones libres, ya hay más que, bueno, nos juntamos y si no nos entendemos nos separamos. ¿Por qué? Porque ya no hay un compromiso. Y todo eso no solamente es en nuestra vida amorosa, o por así decirlo, sino en toda nuestra vida ya hay temor al compromiso. Pero cuando estamos ya dentro del plan de Dios, tenemos que aprender a comprometernos con el eterno Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con Dios, nosotros estamos sellando un buen discipulado. Nosotros estamos siendo unos buenos discípulos, ¿verdad? A veces aquí, para poder servirle al eterno Dios, algunos hermanos tienen que estar muy temprano en la congregación, preparándose, ensayando, o tienen que estar, no sé, estudiando algunas cosas, el instituto, para poder predicar, se dan las clases. Entonces es toda una serie de compromisos que tenemos que cumplir. Y si nos comprometemos con algo, pues hay que comprometernos también para terminarlo bien y estarnos preparando, ¿verdad? Punto número 7 y último es que tenemos que ser humildes.
tenemos que practicar la humildad. Y vamos a buscar ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero vamos al capítulo 11, versículo 29. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del eterno Dios: llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Llevar el yugo es caminar al lado de Jesucristo, al lado de Dios. Y si Él era humilde, por tanto nosotros tenemos que ser humildes, ¿verdad? Así usted tenga mucha preparación, así usted ya sea egresado de una universidad teológica, el cargo que usted tenga, usted tiene que ser humilde. No tiene que haber vanagloria en su vida, no tiene que haber exaltación, porque dice la palabra que aquel que se exalta, dice que Dios lo humilla, pero aquel que se humilla, dice que Dios lo exalta, ¿verdad? En todo lo que hagamos, en todo lo que nosotros emprendamos para el eterno Dios, tenemos que ser humildes y siempre presentarnos delante de Dios con una acción de humillación, siempre ser humildes, ¿verdad? Y de esa manera el eterno Dios va a depositar grandes cosas en nuestra vida. Y esa es una de las evidencias de que usted es un buen discípulo. Si usted no es humilde, entonces tiene usted que trabajar en ese punto. ¿Para qué? Para que usted pueda ser un buen discípulo y después pasar al siguiente nivel para ser ya usted un buen mentor. Y entonces va a estar cumpliendo con el mandato del Eterno, que dijo: vayan y hagan discípulos. ¿A dónde dice? A las naciones, ¿verdad? Entonces tenemos que ser buenos discípulos. Y si usted todavía está en el nivel de creyente, pues entonces empiece a prepararse para pasar al siguiente nivel, que es el discipulado, ¿verdad? Bueno, que haya sido de bendición. Me despido de mis hermanos de YouTube, que el Eterno les siga bendiciendo. Shalom.